Continuamos este fin de semana en Cita Regional con un saludo grande y afectuoso a todos nuestros telespectadores. Hoy día nos acompaña don César Molina, que es gobernador de la provincia de Marga Marga. Está con nosotros también don Víctor Fuentes, director regional de Corfo, y don Víctor Andaur, concejal de Viña del Mar. A propósito de Viña del Mar, concejal, en la prensa vi el viernes, parece, o el jueves, por ahí no recuerdo muy bien, la destrucción de esto que llaman un verdadero museo al aire libre que está en Recreo, que es una pandereta que tenía algunas obras muy bonitas. Se está construyendo una farmacia ahí ahora en ese lugar, parece. Exacto. Bueno, yo creo que este es un tema, es también uno de los temas preocupantes hoy día, que es con respecto un poco al patrimonio o al ámbito cultural o la capacidad que tienen los barrios de ir diseñando su propia forma de cómo quieren ser. Y creo que en el caso de Recreo han existido varias dificultades. Está el problema esto de la edificación de grandes torres, digamos, en el sector, que ha habido conflictos justamente, hay litigios al respecto. Y también se produce esta situación con respecto a lo que se refiere a lo que fue la acción y obra de varios artistas, pintores en general, de la región, los cuales colaboraron justamente en el desarrollo de esta iniciativa. Y bueno, es lamentable que se produzca esto y eso creo que tiene que ver con, reitero, con unos vacíos que tiene la ley y en particular la definición de los seccionales o las características del mismo plan regulador, en el hecho de que se necesitan barrios que puedan reunir distintas cualidades, es decir, no solamente un jardín de torres y otras tantas cosas, sino que la necesidad de parques, la necesidad de espacios públicos, la necesidad de justamente tener el arte y la cultura un poco al alcance de la mano. Yo creo que es parte de la vivencia, es parte de la vida. Y esas cosas muchas veces no se interpretan porque se busca justamente la idea o la presión del comercio y se van justamente quitando estos lugares que no dan pie a algo mucho más integral. Muchas gracias, concejal. Vamos a los estadios respecto de lo que viene la inauguración esta semana en Valparaíso, esta próxima semana del estadio Elías Figueroa Brander. ¿Cómo está Sausalito? Que ya se lo vamos a preguntar también al concejal Víctor Andaur. Y lo que pasó también el fin de semana pasado en Quillota, porque estuvo bien seria la cosa ahí de la violencia en el estadio Lucio Fariña, entre distintos grupos dentro de la barra de la Universidad de Chile en el partido que sostuvieron con Wanderers. Gobernador, se lo pregunto ahí en su calidad de gobernador subrogante de Quillota. Bueno, varias cosas que señalar. Primero, hubo 15 detenidos. De estos 15 detenidos, 7 fueron por riña, 2 por robo con fuerza, 2 por portar bengala. O sea, aquí finalmente un partido que tiene 15 detenidos, estamos hablando de un partido de connotación delictual. Hablamos de un partido normal, entre dos barras que no tendrían por qué generar tantos conflictos. Se hace una planificación normal. No hubo conflicto entre las barras, ¿no? No, y ojo, porque los conflictos son entre barristas de Wanderers, entre ellos, y antes del partido, entre barristas de la Universidad de Chile, en donde Carabineros detiene a un señor que se le dice de apellido Kramer y un señor que se le tipifica como anarquía. Estos señores fueron detenidos en el contexto de una riña, y nosotros presentamos una querella el lunes como gobernación de Quillota, y ellos fueron en un control de detención. Se les aplicaron medidas cautelares gracias a esta denuncia y quedaron con prohibición de ingreso a los estadios por mientras dura la investigación, además con firma quincenal, pero por la reincidencia y por la nueva ley que va a comenzar a regir a partir del 15 de marzo, la ley modificada, que era la del año 94, que en el fondo era una letra muerta que nadie aplicaba. Nosotros, a través de todo lo que ha sido el programa Estadio Seguro, que tanto se ha criticado, se ha avanzado mucho en este tema. En el 15 de marzo una de las cosas que se va a generar es que estas personas, por tener reincidencias, van a tener penas de estas 6 meses hasta de por vida de no ingresar a los estadios. O sea, lo que hay que lograr a través de esto es efectivamente utilizar la ley, perseguir a estas personas, y que las personas que delinquen en cualquier parte tienen que estar en donde tienen que estar. Ahora, la responsabilidad de fondo, y para que la gente lo entienda, yo quiero plantearlo de la siguiente manera. Aquí Carabineros tiene que explicar las razones por las cuales hay incidentes, el gobierno tiene que explicar las razones por las cuales hay incidentes, y los clubes. ¿Usted ha escuchado hablar a alguien del club organizador, de Wanderers? No han dicho nada.
Resulta que este es un evento privado, organizado por un privado que cobra entradas y que en el fondo se tiene que hacer responsable de la seguridad del lugar. Bueno, eso habrá que revisar, pues habrá que revisar qué pasó con la venta de las entradas, por qué habían barristas de la Universidad de Chile en un sector confinado a Wanderers. La tribuna Andes era íntegra para Wanderers y en un momento dado, y las imágenes ven un piquete carabinero que lo que está haciendo es resguardar una muralla. Claro, pues. Entonces, y ellos reciben los fierrazos cuando lo que están haciendo es confrontando este tema. A partir del 15 de marzo, la seguridad en los estadios va a ser responsabilidad de los clubes, por ley. Por ende, vamos a ver qué tan preparados están. ¿Cómo funciona el sistema ahí? Van a ser guardias privados de seguridad. Muchas y no gracias, los carabineros gobernador. que tengan que... Oiga, por último, un minuto nada más, porque a propósito de este tema de la seguridad y que compete directamente al gobernador, entiendo que en el sector del Belloto se están sacando las rejas a unos pasajes que habían sido cerrados por un tema de seguridad. ¿Cómo es eso? Sí, en Los Pinos. Hay un tema entre personas, una de 90 familias. ¿Ya? Presenta una moción a la Contraloría diciendo de que la persona quería que estuviera eso abierto y no cerrado. La Contraloría, en función de la legalidad, establece de que si hay una persona que se oponga, esto se tiene que abrir. Entonces, imagínense el conflicto de 89 familias contra una y esa persona logra que se abra, las personas tan complicadas, que tienen miedo por la seguridad, que les van a robar y todo. Bueno, hay que mediar y tratar de... Si no pudieron ponerse de acuerdo antes, es complicado, pero... algo hay que hacer ahí. Ya lo creo. Falta la ordenanza, hay que... Así es. Exacto. Ya vamos a hablar de aquello. Bueno, la violencia en los estadios, director, esto del famoso estadio seguro ha sido una cuestión de crítica permanente durante este último tiempo, pero mucha razón tenía el gobernador de Marga Marga en decir qué va a pasar ahora en marzo cuando la seguridad pase a manos de los estadios de los clubes o de quienes organizan estos eventos deportivos. Bueno, primero señalarte que soy una persona que habitualmente iba mucho al estadio, últimamente lo he dejado por la lejanía de Quillota. Ah, pensé que por los resultados de su equipo. No, señor. A diferencia suyo, yo me mantengo siempre. No, Nada más. Usted que Colo Colo está recién ganando, así que no, ya sacó la voz. Oiga, pero mira, el tema es fácil criticarlo. A mí también me gustaba escuchar los bombos, me gustaban las banderas, era muy bonito. Pero lamentablemente todos somos testigos que las cosas no se mantenían así. Pueden ser pocos, pero en la medida que el resto no son capaces de aislarlo, denunciarlo, lamentablemente tuvimos que llegar a esto. Y yo quiero destacar el coraje de este gobierno, porque la verdad, medidas antipopulares, escuchábamos cánticos a veces hasta contra la autoridad en el estadio, y se mantuvieron. Lo dijo muy bien el gobernador, la ley anterior del 94, letra muerta. Estamos tratando de hacer algo. De verdad, hay muchas cosas que las medidas a veces suelen caer mal, pero también en general los resultados son difíciles de ver en el sentido que son estadísticas nomás. Te pongo un ejemplo, el tema que fue ampliamente apoyado, el tema de la tolerancia cero para tomar y conducir. Obviamente mucha gente se indignó, restaurantes, etcétera, pero las cifras avalan que es una buena medida. Esto también es importante, si en la medida que nosotros no seamos capaces de ir al estadio en forma civilizada, entender que el del frente es tu rival, es un tipo que tú tienes que gozar ganándole, pero acabó el partido, se acabó el problema. Y no que cuando yo un día subiendo con mi hijo, los de la barra contraria en un clásico, no voy a decir cuál, van y acordándose de mi mamá me decían a la salida te vamos a matar. Y no me cabe duda que los de mi equipo hacen exactamente lo mismo con los otros. Entonces, como decía don Julio Martínez, si esto es para la familia, esto no es para que vayan los que más gritan, el que lleva cuchillo o bengalas. Esto, los dueños de los clubes, en definitiva, más allá de quién sean los accionistas, corporaciones, etcétera, es la familia del club, los que les gusta el club, y ese tema hay que afrontarlo. Y a veces es re fácil ser popular por un parcito de voto y no tomar las medidas. Y en ese sentido, pueden haber medidas correctas, menos buenas, que obviamente viene una nueva administración, la irá mejorando, porque las cosas hay que perfeccionarlas, pero en la medida de que los que estén ahí no se comprometan y tengan una actuación decente, normal, y que las excepciones sean estos ataques como lo que acabamos de ver en Quillota, me parece muy bien lo que ha hecho el gobierno. Muchas gracias, director. Concejal Andaur, la seguridad en los estadios y también qué pasa con Sausalito por estos días. Bueno, yo creo que ha sido un reclamo porque un poco lo detalló Víctor Fuente. Yo creo que en el tema esto de los estadios, un problema que no solamente se da en el país, sino que es un fenómeno en varios lugares, yo creo que transmite un poco los temas sociales. Un poco a veces la falta de espacio, de lugares, se desencadenan en estos espacios abiertos, donde nadie cacha nada, entonces al que le llegó, le llegó. Y
Y justamente, bueno, es una situación que genera todo este cuadro distinto. Bueno, yendo a Sausalito, hay bastante preocupación, incluso algunos comentarios de varios análisis justamente del equipo de la Dirección Nacional de Deporte. Viña aparecía junto a Serena y Concepción como los más retrasados en lo que se refiere a obras. Incluso estaban corriendo riesgo que no fueran sede para los efectos, digamos, de la Copa América del 2015. Y es gran preocupación porque aquí ya han venido varias autoridades, incluso el presidente de la República, me parece en un par de ocasiones también. La propia autoridad comunal ha señalado que el estadio sí o sí va a estar en los plazos convenidos, que en este caso se señaló públicamente que era el mes de julio. Sin embargo, por ejemplo, está la nota que el hecho que en el mes de enero no se hizo ningún adelanto en lo que se refiere a obra. Incluso es más, se ha producido el despido de trabajadores debido a que Besalco ha tenido que paralizar en parte la obra. Y esto porque hay un conflicto, en la cual yo no tengo detalles al respecto, pero hay un conflicto entre el gobierno regional, el municipio y la empresa. Es muy probable que esto tenga que ver con problemas de recursos o falta de recursos, porque reitero, aquí el error del estadio fue desde el inicio, de lo cual se hizo el estudio previo, los estudios, los análisis, cuando se señaló que había que votar o no votar lo que era la sección de Laguna. Y ahí, en un primer informe señaló que no era necesario porque había que hacer una reparación. Por eso no resultó, porque al final pensaba que había que echarlo abajo. Se ha echado abajo y el problema está que en lo que se refiere, es decir, a la cantidad de recursos que requiere de acuerdo a los tiempos, se necesita más plata. Porque se necesita en este caso la reparación que hay que hacerla, requiere hacerla de manera más urgente y eso va a requerir más trabajadores y problema que, reitero, se genera en este conflicto que ¿Cuándo hay novedades respecto de aquello? ¿Perdón? ¿Cuándo hay novedades respecto del futuro Bueno, de a mí Sausalito? me da la impresión que alcaldía y en particular señora alcaldesa está muy preocupada del tema y creo que de alguna forma va en las próximas horas o los próximos días tendrá que resolverse y despejarse este dilema. Muchas gracias, concejal. En estos últimos 10 minutos de programa los quiero llevar a un tema que es re importante y que ojalá se cumpla y sea como se ha anunciado en el papel, porque está entrando en vigencia la ley de fármacos. Yo le quiero contar a nuestros telespectadores que hay cerca de 345 medicamentos bioequivalentes. Ahora cuando a usted le den una receta médica, por ejemplo, esto es como una receta, es como el tamaño de una receta, me la dio recién un médico amigo, urólogo, tiene que decir el nombre del genérico y también tiene que venir el precio en la cajita. Va a verificar si corresponde a la receta. Correcta. Es correcto. No, y el remedio no lo lea. No, el remedio no lo lea. No. Bueno, esto es un avance importante, sin lugar a dudas, que va a beneficiar especialmente a la gente de más escasos recursos. Va a haber más acceso a los medicamentos, pero que se cumpla esto, eso es lo que espera toda la ciudadanía, gobernador. Sí, seguimos en la misma línea que comentaba Víctor. Aquí hay un gobierno corajudo, se ha metido en temas complejos, que son poco populares y que todo el mundo sabe pues, lo que existe cuando uno va al médico y se sienta en la sala de espera y hay unos señores con un maletín de cuero que entran antes que uno. Esos señores entran con fármacos que pertenecen a algún laboratorio y obviamente le recomiendan al doctor de turno, o le recomendaban, porque con esta ley va a ser más difícil, que hubiesen ciertos medicamentos que debieran recomendarse. Yo le quiero dar un ejemplo personal. Yo tengo diabetes y tomo un remedio que el médico me recomendó, que tiene un nombre, que no lo voy a decir, que vale 45.000 pesos. Y yo compro hoy día el bioequivalente que vale 1.850 pesos. El mismo remedio. Entonces uno dice, imagínate a la señora, a la abuelita que toma para la presión, que toma para la diabetes, que toma para tantas cosas, que finalmente vaya a una farmacia, se enfrente a la señora que está ahí y le diga, ¿sabe que ese marca no lo trabajamos? Le va a tener que vender el remedio, le va a tener que dar alternativas. Y lo que estamos haciendo de alguna u otra forma es hacer un poco de justicia en los consumidores con respecto a que tengan acceso a estos remedios, porque se trata de un tema país. O sea, esta bioequivalencia lo que hace en el fondo es devolverle a la gente la posibilidad de elegir. Es un derecho como consumidor de decir, mire, este es el medicamento, y además echa por tierra esta historia de que cuando te decían, pero tiene que tomar ese remedio. No, pero es que hay uno que se llama igual, pero no, tiene que tomar ese porque tiene una no sé qué cosa que le hace mejor que el otro, qué sé yo.
Y esto es una gran posibilidad que hoy día va a tener nuestro país de poder acceder a tener medicamentos en los precios que corresponden. O por último, a tener la capacidad de elegir. Muchas gracias, gobernador. Eso a lo que se refería el gobernador director se llama todavía canela, que es que los laboratorios pagan un incentivo, ¿no es verdad?, a quienes son los despachadores de las farmacias para que puedan colocar ahí en venta el medicamento de tal o cual laboratorio. Están innovando de alguna manera, ¿o no? No sé, es que la innovación tiene que tener valor para el consumidor y creo que aquí el valor es bastante reducido a un par de personas. Primero yo voy a sumarme a lo que dice el gobernador Molina. Efectivamente un gobierno que se atrevió a enfrentar este tema. Lamentablemente el otro tema que era también ampliar la venta de fármacos a otros lugares que no sean farmacias. Sí, claro. Si tú vas hoy día a una feria, tú vas a una feria y encuentras que te venden prácticamente lo que haya. Y para que hay mucha gente que tiene cómo va a pasar este sistema. Y además no estábamos hablando de cualquier medicamento, pero tú también lo dijiste, no solo con los laboratorios, ojo, tú estás hablando de los que hacen remedios, también están los laboratorios que te toman muestras y muchas veces el médico te dice, no, es que tiene que ser ese. ¿Por qué ese? El resto está incapacitado, inhabilitado. Yo creo que aquí, y aquí comparto también lo que dice Víctor Andaur, esto es muy meritorio que los dos compartamos algo. No, Víctor Andaur es una gran persona. Que la verdad la gente hoy día aguanta menos. Y como hay más información, es maravilloso. Y yo de verdad quiero, si hay un ministro que a mí me ha gustado y de verdad lo encuentro espectacular, ha sido el ministro de Salud. Cuando se equivoca, lo reconoce, pero ha enfrentado temas tremendamente difíciles, inclusive yéndose contra su gremio, que no es un gremio sencillo, facilito. Y lo que él ha hecho, en definitiva, ojalá que esto se traspase a poder adquisitivo. Víctor lo decía recién. Hay una gran desigualdad, pero eso no hay que inventarlo. Viene de los gobiernos desde el principio de la historia de Chile, que todos los gobiernos han hecho el mejor intento por acabarla y bajarla, lo han hecho, y lo hemos logrado un poco en el gobierno del presidente Piñera, pero falta todavía demasiado. Entonces esto, obviamente, un remedio, por ejemplo, 45.800 pesos a una familia modesto, por Dios que le va a venir bien. Así que ojalá que esto se mantenga, que las próximas autoridades sobre todo controlen. Muchas gracias, director. Concejal Andaur. Bueno, yo creo que es una medida muy positiva. Yo creo que uno de los grandes gastos que tienen las familias chilenas es justamente en medicamentos. Por lo tanto, eso viene a ser un alivio en parte y el hecho que se clarifique, porque hay que decir que mucho de esto de la causa que genera tal vez todo este debate, discusión y posterior medida, es parte de lo que llevaron a la colusión grandes farmacias en el país, que justamente desorbitaron, se llevaron a precios escandalosos muchas veces de productos que había una diferencia enorme entre lo que era, decía en este caso el recetario nacional, o por poner el laboratorio de Chile, por decir que era un poco el producto de más acceso popular que había, con respecto a remedios que de repente venían como papel con gran propaganda, pero que en el fondo no era lo mismo. Entonces yo creo que ahí se lleva, justamente se avanza en el sentido de dar un grado no solamente de justicia en este plano, sino que también de acceso a algo que hoy día justamente mucha gente lo utiliza y uno lo ve, porque la cantidad de farmacias, de pasearse por la calle del Paraíso, hay en una cuadra deben existir 3 farmacias, lo cual revela que somos un país enfermo tal vez, o sea, con una gran cantidad de gente que necesita, y esto que también es revelador, o sea, grafica esto del problema sanitario más de fondo. Ya lo creo. Muchas gracias, concejal. Último minuto, nos vamos, 1 minuto para cada uno de quienes nos han acompañado hoy día en el programa. Esto es libre, pero yo voy a partir con usted, gobernador, con una pregunta. ¿Qué pasa con el famoso hospital de Marga Marga? ¿En qué va eso? ¿Cuál es el futuro de ese centro asistencial? Bueno, orgullosamente yo le puedo decir a la gente que el balance de estos 4 años, lo que corresponde a la implementación de la provincia de Marga Marga, es muy auspicioso. Vamos a entregar una gobernación firme, sólida, funcionando, estable, que está incorporándose en la identidad de los ciudadanos de Marga Marga. Pero además vamos a entregar una provincia con una prefectura de Marga Marga, o sea que va a tener su seguridad cubierta, y además con el Hospital Provincial de Marga Marga, que vamos a tener en definitiva una institución provincial como la gobernación.
la salud de alguna manera garantizada y la seguridad de alguna otra manera garantizada. Así que nos pone plenamente contentos, ni hablar de lo que es la protección civil y todo lo que hemos realizado en materia de seguridad de las personas. Así que estamos muy contentos de alguna manera de lo que ha significado este tremendo trabajo que se ha llevado a cabo y que esperamos que de alguna manera las autoridades que vengan lo sepan reconocer y obviamente sigamos avanzando en esta materia y en otras. Muchas gracias. Director. Bueno, yo aprovechar la Cámara, ya estamos, como usted dijo, esta semana de terminar este gobierno, esta gran gestión que hemos hecho, hoy día con una aprobación muy superior al rechazo, cosa que hace un tiempo atrás todos veían imposible, porque cuando las cosas se hacen bien y se sigue una línea, los resultados se llegan. Y muy orgulloso de haber estado en una institución como Corfo, de haber trabajado con el intendente Celis, una persona recta, proba, que siempre nos apoyó, Hernán Cheire, el vicepresidente de Corfo, y sobre todo los micro, pequeños empresarios y los innovadores de esta región, y yo sé que hemos logrado cosas maravillosas, y solo espero que la próxima administración recoja lo bueno, mejore lo que no estaba tan bueno, y sigan emprendiendo e innovando por el bien de la región y del país. Concejal Andaur, último minuto. Bueno, yo quisiera señalar más que nada, y aprovechando que hay dos autoridades del actual gobierno, en el sentido y a la vez saludar a lo que son los pobladores damnificados todavía del último incendio que se produjo en Viña del Mar, en el sector de Loma Sur, en Forestal, los cuales todavía no se resuelve el tema esto de las casas de repuesto, digamos, generalmente de media aguas que se instalan en el sentido de que están ubicados en zonas muy conflictivas. Y hay un conflicto entre la ONEMI y el municipio también que al final no se resuelve. Y ahí está la gente agolpada, con problemas sanitarios, es decir, con problemas de convivencia, lo cual va generando posteriores mayores. Así que un llamado, aprovechando esta instancia también, en el sentido de la ayuda de la ONEMI en esa dirección. Y saludo justamente a aquellos pobladores que están en esa situación tan conflictiva. Muchas gracias, concejal Víctor Artaúz, por acompañarnos. Muchas gracias a don Víctor Fuentes, muchas gracias, gobernador César Molina. Suerte para usted en el camino laboral que vayan a emprender dentro de pocas semanas más. Y a ustedes gracias por la sintonía, muchas felicidades.